Bueno, buenas tardes a todos. Pues para nosotros este es un momento muy especial porque estamos pues como celebrando un poco en el laboratorio una nueva imagen que queremos presentarles hoy, aprovechando esta oportunidad que nos dio BEPA, este momento. Entonces pues queremos mostrarles nuestra nueva imagen. Como les decía la doctora, yo soy Magda Carrillo y pues he tenido como la suerte, un poco la suerte de pues haberme formado en el área de veterinaria sin ser veterinaria. Yo soy microbióloga, pero me abrieron un espacio, inclusive aquí en la Universidad Nacional. Creo que hasta ahora soy la única no médico veterinaria que se graduó de la maestría en el laboratorio de patología veterinaria, pero realmente pues como les decía, me siento afortunada no solamente por pues, como estas oportunidades que se me han brindado, sino porque este laboratorio del que les estoy hablando pues tiene un equipo de trabajo maravilloso, que más que la preparación que he tenido yo es la fortaleza y es el soporte del laboratorio. Alguna vez un estudiante que hizo horas conmigo de una práctica me decía: montar laboratorio clínico es muy fácil. Un laboratorio clínico básico es súper sencillo, yo compro algunos equipos y iniciamos. Y yo le decía, bueno, no solamente a nivel de equipos, pues la idea es ir mejorando. Inicialmente uno empieza con equipos elementales, pero el equipo de trabajo es fundamental. Nosotros somos lo que somos gracias a nuestro equipo de trabajo, que no solamente son personas idóneas en cada una de sus áreas, sino que son buenas personas, y esa combinación no es fácil de conseguir. Nos falta Yesid, que es uno de nuestros mensajeros en la imagen, que es parte del inventario. Él lleva conmigo 16 años acompañándome, entonces pues es alguien muy valioso. Contamos también con apoyo, asesoría científico-técnica de otras personas. Hay cosas que no hacemos nosotros en el laboratorio por nuestra formación, pero contamos con apoyo como en el área de parasitología con el doctor Jorge Bernal, en el área de patología con Mauricio Collazos, el área de biología molecular con el doctor Víctor Manuel Tigatay. Así tenemos una serie de asesores que son maravillosos. Lo que no hacemos nosotros en el laboratorio, tratamos de que sean los mejores quienes nos acompañen, siempre. Yo creo que la mejor manera de aprender es enseñar. Yo creo que uno enseñando aprende más que estudiando, de hecho, en la universidad. Entonces pues agradezco a todos los estudiantes que han estado conmigo, que me han acompañado en este proceso, a los médicos veterinarios que son nuestra razón de ser, que son nuestro motor en el laboratorio, al doctor Alejandro Velandia de Clinivet, que no está acá, también a mi familia. Y pues esta labor de laboratorio clínico inició en el 2001, que iniciamos con Germán Moreno, que está aquí presente, y Sandra Oviedo, hace 17 años ya el laboratorio. Y pues desde hace 3 años y medio somos laboratorio especializado de diagnóstico veterinario Magda Carrillo. Y como dice el viejo y conocido refrán, a veces se gana, a veces se aprende. Seguramente hemos ganado muchas cosas en estos 17 años, pero también han sido seguramente más las que hemos aprendido. Y aquí estamos, creciendo, con gente maravillosa cercana a nosotros. En este caso pues el apoyo maravilloso de BEPA, que yo creo que hay que aprovechar que tenemos esa opción magnífica aquí en Colombia, ¿no? Porque BEPA es una asociación muy importante. Yo creo que los que no hagan parte hay que unirse a BEPA. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de qué técnica diagnóstica debemos utilizar para diagnosticar a nuestro paciente. ¿Qué técnica es la más útil para diagnosticar a nuestro paciente? Entonces, existen una serie de patógenos que afectan a las mascotas, a los animales de compañía. Algunos son con la observación es suficiente para diagnosticarlos, no necesitamos una cosa especializada para ese diagnóstico. Pero hay otros que la cosa se nos complica un poquito más. Entonces, hablando de microorganismos, hay algunos que con la observación en microscopio de luz podemos identificarlos. Entonces para los parásitos pues normalmente con la identificación es suficiente. Yo puedo ver perfectamente que este es un Demodex, Toxocara toxascaris. Entonces este tipo de parásitos uno los puede observar y yo puedo decir que son. Importante mencionar, el hecho de no observarlos no quiere decir que no estén.
¿sí? No los estoy viendo en ese momento que eso ocurre, ¿no? Y que requiere algo de experticia. Ya vemos que muchos aquí expertos en el tema, entonces requerimos algo de experticia para este diagnóstico. Las bacterias pues requieren un poco más. Debemos hacer cultivo, raizamiento, coloración de Gram, todo el proceso, pruebas bioquímicas, identificación por aglutinación y finalmente el antibiograma, que no nos sería de ninguna utilidad si identificamos una bacteria y no tenemos que contra qué antibiótico hacer el tratamiento. Pero los virus son una cosa diferente. Nosotros los virus no los podemos observar en microscopía. Los virus no los podemos observar en microscopía de luz convencional, toca microscopía electrónica. Con suerte podemos observar las lesiones del virus dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, para los virus, que son microorganismos, los virus son intracelulares obligados. Ellos requieren de la maquinaria intracelular del hospedero, de la célula del hospedero, para poder sobrevivir. Entonces nosotros no los podemos, como les decía, no los podemos observar. A su vez, hay una serie de microorganismos, como estos que vemos acá, algunos parásitos como Neospora, Toxoplasma, Dirofilaria, Leishmania babesia, algunas ricketsias como Ehrlichia canis, Anaplasma platis, otras bacterias como Leptospira, Brucella y algunos virus que no los podemos identificar por los métodos de los que ya les comenté. ¿Por qué? O porque se encuentran en órganos de difícil acceso, o porque no es posible cultivarlos, o porque son virus, como les decía, se encuentran intracelulares. Entonces estos microorganismos no se pueden diagnosticar de la manera en que hablamos. Entonces para esto existen otras alternativas diagnósticas. Dentro de esas están las pruebas directas, que es identificación del genoma del patógeno, que ya lo vamos a hablar más adelante, por PCR, observación del patógeno por microscopía electrónica de transmisión, detección del antígeno, técnicas indirectas como detección de anticuerpos o proteínas antigénicas. Esto se llama inmunodiagnóstico y esto es de lo que vamos a hablar esta noche, por lo menos conmigo, inicialmente. ¿Qué es el inmunodiagnóstico? El inmunodiagnóstico está fundamentado en la unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos son cualquier sustancia exógena que induzca o estimule el sistema inmunológico de un hospedero. Y tiene una unión específica con los anticuerpos que funciona como una llave y una cerradura. Es de alta especificidad esta unión, entonces podemos aprovecharla para utilizarla como técnicas diagnósticas. Los anticuerpos hacen parte de las proteínas plasmáticas totales. Aquí las tenemos. Varios recordarán cómo lo colocamos o lo evidenciamos en el cuadro hemático, donde se hace una diferencia albúmina-globulinas. Las globulinas, dentro de las globulinas están en gran medida las gamma-globulinas, inmunoglobulinas, en el bajo mundo se llaman anticuerpos. Dentro de los anticuerpos están la IgG, IgE, IgM e IgA. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipergamaglobulinemia, que es aumento de las globulinas, podemos pensar que ¿qué está ocurriendo? Que ese paciente está teniendo ¿qué? Solamente de las globulinas, porque si se aumentan todas las proteínas podemos pensar en deshidratación. Pero cuando se aumentan solamente las globulinas, hipergamaglobulinemia, podemos pensar que ¿qué? Que ese paciente está ¿qué? Una respuesta inmune, está inmunoestimulado este paciente. Esto es un diagrama que quiero como para recordar, qué ocurre en una primera dosis de antígeno. Entonces, la primera inmunoglobulina en aumentarse es la IgM y luego la IgG. Y en segundo lugar, es decir, en una segunda dosis de antígeno, la IgG se aumenta muy rápido. Ya están sensibilizadas las células, la IgG se aumenta muy rápido y la IgM en una pequeña cantidad, no tan alto como la IgG en el segundo estímulo. Bueno, ¿y quiénes actúan como antígenos? ¿Cómo antígenos actúan los microorganismos? Como tal, el microorganismo. En realidad son las partes del microorganismo. Es decir, como antígeno puede actuar
las partes de la bacteria, por ejemplo, el flagelo, las proteínas de membrana, la cápsula, bueno, como antígeno cualquier parte del microorganismo o del agente patógeno más bien. También pueden actuar como antígenos células que se pertenecen a otro organismo. En el caso de un trasplante, cuando hay rechazo del trasplante, esto puede ocurrir. Entonces, ese trasplante actúa como antígeno. Y también las transfusiones, ¿no? Las proteínas de los eritrocitos, si no corresponden, no son compatibles, las células del donante con el receptor, se puede dar una respuesta antigénica muy fuerte. Entonces, para diagnosticar estos microorganismos podemos utilizar diferentes técnicas que son las que tenemos a disposición nosotros en el laboratorio, no solamente nosotros, a nivel nacional estoy segura que muchos lugares lo tienen, que es la cromatografía o inmunocromatografía, inmunofluorescencia, ELISA, quimioluminiscencia, técnicas de aglutinación como rosa de Bengala, que no la usamos mucho porque eso es más para grandes en el caso del diagnóstico de Brucella abortus, microaglutinación para leptospira e inmunoperoxidasa indirecta. Las técnicas se basan en dos cosas, se fundamentan en dos cosas: en el reconocimiento de anticuerpos o el reconocimiento de los antígenos. Si hablo un poco rápido me dicen. Bien. Bueno, si nosotros queremos detectar los anticuerpos, ¿qué debe llevar la base de nuestra prueba, de nuestro cassette, de nuestra técnica? ¿Qué debe llevar? ¿Qué va aquí en la prueba? Si lo que vamos a detectar son los anticuerpos, los antígenos. ¿Dónde están los anticuerpos? En el suero, lo hablamos ahorita de las proteínas. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que si queremos detectar anticuerpos, se debe utilizar el suero como muestra que se envía al laboratorio. Entonces, si ese suero tiene los anticuerpos, entonces se utiliza un segundo anticuerpo. Bueno, esa unión antígeno-anticuerpo no da ningún color, simplemente hay una unión. Entonces utilizamos un segundo anticuerpo marcado para poder visualizar esa unión. Entonces el kit, el cassette, la prueba, trae el segundo anticuerpo marcado que se une con el anticuerpo del paciente y nos da positiva nuestra prueba. En algunos casos viene una sustancia que permite como revelar y observar si la técnica es positiva, si la prueba es positiva. Estas pruebas de detección de anticuerpos pueden ser cuantitativas o cualitativas. ¿Por qué nos es útil a nosotros identificar o medir la cantidad de anticuerpos? ¿Qué nos permite a nosotros? Nos permite hacer como un seguimiento de lo que está ocurriendo en la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en el caso de la detección de anticuerpos, vale la pena, es importante detectarlo, hacer títulos, medición de títulos. ¿A qué se refiere con medición de títulos? Se hacen diluciones de los pacientes, de la muestra de los pacientes, del suero de los pacientes, se van haciendo diluciones y a medida, que es lo que se espera, a medida que se van haciendo las diluciones, se va disminuyendo la cantidad de anticuerpos, ¿sí? Y pues a mayor dilución aún se presente la marcación por presencia de anticuerpos, podemos decir que ese paciente tiene mayor cantidad de anticuerpos. Entonces pensamos que o la infección es muy cercana, o está en este momento enfermo, bueno, hay un estímulo antigénico cercano. Entonces este paciente de acá es medianamente positivo, este paciente no tanto, este paciente es bastante positivo, veamos que la dilución sigue siendo, luego de 1, 2, 3, 4, 6 veces ya se sigue viendo. En este caso, este paciente podemos decir que es negativo, ¿sí? Y estos son nuestros controles. Debe haber un control negativo y un control positivo. Siempre. Eso nos permite validar la técnica, siempre. Este es un ejemplo de una de las pruebas que utilizamos en el laboratorio. Entonces, como les decía, debe haber siempre un control positivo de la técnica. Este es el control positivo. Cuando el control positivo no se observa, podemos pensar que la técnica es inválida, no sirve, se debe repetir. Entonces estos son los posibles resultados que podemos obtener. El control dio en todos y en algunos dio, el paciente marcó
Entonces podemos decir que este paciente es negativo, en estas diluciones es positivo. Bueno, estos serían resultados válidos. Y en este caso serían resultados inválidos. En este caso también hay algo de background, y aquí nuestro control positivo no marcó, aquí no marcó nada, y en este nuestro control positivo no marcó. Entonces es importante, el control positivo es importante para validar la técnica. La prueba de microaglutinación, ¿qué es lo que ocurre? Entonces se enfrentan directamente el antígeno completo con el suero del paciente. Si el suero del paciente tiene anticuerpos contra ese antígeno, que es completo, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos? Como su nombre lo indica, hay una aglutinación y es lo que se observa. Si algunos recuerdan cómo se veía el rosa de Bengala, la técnica de rosa de Bengala, se ve aglutinación. Entonces podemos ver que hay una reacción antígeno-anticuerpo y alcanza a ser visible. Normalmente esta prueba no requiere, no hay un lector especializado, es el ojo del clínico, del laboratorista. Bueno, entonces si ahora vamos a detectar el antígeno, ¿qué tiene el soporte? Tiene los anticuerpos. ¿Qué muestra utilizamos nosotros? La muestra que utilizamos es la muestra donde esté el antígeno. Imaginemos un paciente que sospechamos de parvo. ¿Qué muestra utilizamos? Materia fecal. Entonces, si la materia fecal tiene nuestro antígeno, nuestro virus, el virus se adhiere. Recordemos que esa unión no tiene color, no vemos nada. Necesitamos un segundo anticuerpo marcado con algo para poderlo observar. ¿En qué varía de acuerdo a la técnica? Entonces puede ser fosfatasa alcalina, puede ser peroxidasa. En el caso de la inmunofluorescencia puede ser un fluorocromo para poderlo observar, ¿sí? Entonces lo que varía realmente es el marcador, qué tipo de marcador se utiliza. Esta es la cromatografía, la inmunocromatografía, las pruebas de cassette que nosotros conocemos. Normalmente la cromatografía tiene un espacio donde están pegados los anticuerpos esperando que llegue su antígeno, y este es el control que tiene el antígeno. En el reactivo vienen los segundos anticuerpos marcados. Recordemos que es lo que nos permite evidenciar que hay color, ¿no? Entonces, en este caso, este paciente colocamos la muestra. Imaginémonos que es un paciente que sospechamos de parvovirus, es una muestra de materia fecal. El kit trae los anticuerpos marcados que se unen a los antígenos, si los hay. Empieza a correr a través de una membrana, la cromatografía. El antígeno, junto con el segundo anticuerpo, se pega a los anticuerpos que están en la membrana, y esto nos da un color, prueba positiva. Y tiene que darnos el control de la prueba para validarla, prueba positiva. En el paciente de arriba, la muestra de materia fecal no tenía nuestro antígeno, no tenía el antígeno que estábamos buscando. Entonces los anticuerpos empiezan a correr solitos, no se adhieren a la primera, pero sí al control, y nos da nuestra prueba, el resultado. Arriba entonces podemos saber que ese paciente no tiene el antígeno, y abajo pues sí lo tiene, ¿no? Y entonces hay veces que dice, bueno, la prueba se ve un poquitico, la marcación es muy leve. Entonces ahí sí, como el cuento, pues una paciente no puede estar medio embarazada. ¿Está embarazada o no está embarazada? Si hay detección de antígenos, ¿qué quiere decir? Que ese paciente tiene el virus o el agente infeccioso en su organismo. No vale la pena hacer detección de anticuerpos. Sí lo tenemos acá. Bueno, igual ya vamos a ver las posibilidades de eso. Pero sin embargo, pues si hace una prueba de detección de antígeno nos da positiva, seguramente no vale la pena hacer detección de anticuerpos, ¿sí? Entonces este es un ejemplo, este es un ejemplo, aquí es el control, nos dio el control, y aquí está nuestro paciente positivo, paciente negativo, y en este caso son pruebas inválidas, que es cuando eventualmente uno dice, mire, la prueba nos dio con background, o nos dieron, hay que repetirla, vale la pena repetirla, hay una marcación inespecífica, entonces uno solicita nueva muestra. Eso ocurre en algunas ocasiones. Puede tratarse del tipo de muestra, tiene algún error, bueno, no sé. ¿Y qué muestra utilizamos? Pues la muestra donde se encuentre en ese momento el antígeno. Entonces puede variar, por ejemplo en el distemper. En distemper, aunque ahorita vamos a hablar un poco mejor de distemper, en distemper puede variar. Al inicio funciona muy bien la muestra de orina, por ejemplo, secreción conjuntival, materia fecal.
más adelante ya no se encuentra en esas zonas, o en esos órganos, o en esas secreciones, o en esas sustancias, entonces en esos momentos se debe utilizar pues otro tipo de muestra. Entonces eso puede variar según la infección, el proceso infeccioso que queremos detectar, y puede variar también según la fase de la infección. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Pero si una muestra de detección de antígeno nos da positiva, yo creo que ahí ya la cosa, como les decía, la cuestión del embarazo. Entonces, reitero, en inmunodiagnóstico, si el antígeno nos da positivo, ya las posibilidades por otro lado no son muchas. Conceptos que vale la pena recordar: ¿qué es sensibilidad y qué es especificidad? La sensibilidad es la posibilidad de que la prueba detecte cuántos animales que tienen o pacientes que tienen la enfermedad están realmente enfermos. Y en el caso de la especificidad se refiere a cuántos animales sanos salen en la prueba como pacientes que no tienen la enfermedad, ¿sí? Esta tablita me encanta. Les quiero contar que me la ayudaron a hacer unas personas que trabajan en el FIDIC, que es la Fundación Instituto Colombiano de Inmunología, y fue una ayuda de ellas que creamos como esta tablita. Yo no la he visto en otro lugar y me parece muy valiosa. Ya les voy a contar por qué. Aquí están las pruebas diagnósticas que tenemos, de inmunodiagnóstico, que tenemos a disposición nosotros. Está la ELISA, la quimioluminiscencia, la inmunofluorescencia y la aglutinación. En este orden podemos decir que normalmente, aunque eso varía dependiendo de la casa comercial, de la enfermedad, normalmente la ELISA es la prueba más sensible que hay. Esto es un poco menos sensible, un poco menos sensible, un poco menos sensible. O sea, la más sensible de todas, en este orden, es la ELISA. Estas cuatro nos pueden detectar anticuerpos y nos dan los títulos de anticuerpos. La cantidad de anticuerpos requerido por ELISA es muy poca. La quimioluminiscencia requiere un poco más de anticuerpos. La inmunofluorescencia un poco más de anticuerpos, entonces es un poco menos sensible. Y la aglutinación requiere también un poco más de anticuerpos. ¿Qué va en el soporte de la técnica? En el soporte de la técnica va, en la ELISA, la porción de proteína que está actuando como antígeno. O sea, es una porción pequeñita de una proteína que está actuando como antígeno. En el caso de la quimioluminiscencia va la proteína completa, que tiene un pedacito que está actuando como antígeno. En la inmunofluorescencia está completo el patógeno. Entonces está la bacteria completa, el virus completo dentro de las células, ¿sí? Y en el caso de la aglutinación, pues está también, como les decía, el patógeno completo. ¿Qué posibilidades hay de que se encuentre background? ¿Qué es background? Marcación inespecífica. En los dos primeros casos, que son la ELISA y la quimioluminiscencia, el background es muy bajo. Pero en el caso de la inmunofluorescencia, el background es un poco mayor debido a que está el patógeno completo. Entonces puede haber algo de marcación inespecífica, ¿sí? Y finalmente la aglutinación tiene mucho que ver, porque realmente esto no lo hace una máquina, esto lo hace una persona que está pues entrenada para esto. ¿Cuándo nos pueden dar falsos positivos? En el caso de de detección de antígeno, casi nunca, salvo cuando en algunos casos se acaba de vacunar, por ejemplo, como en el caso de parvovirus. El parvovirus, cuando se vacuna contra parvovirus, se elimina por materia fecal durante algunos días el antígeno. Entonces, si un pacientico se vacunó contra parvovirus hoy en 4 días se le hace una muestra de parvovirus en materia fecal, va a salir positivo, ¿sí? En el caso de detección de anticuerpos puede ocurrir porque se ha vacunado al paciente contra esa enfermedad, entonces pueden salir altos los anticuerpos. Porque haya una reacción cruzada, anticuerpos que están detectando diferentes tipos de antígenos o antígenos muy similares.
Y en el caso de memoria inmunológica, ¿a qué se refiere? Con que no vale la pena estas pruebas hacerle seguimiento. Entonces, no, detecté tanta cantidad de anticuerpos, entonces quiero ver si mi paciente ya se curó, entonces miremos a ver si en unos 2 meses ya me dio más bajito, entonces ¿por qué se curó? No, eso tiene que más bien que ver con la producción y como el comportamiento de los anticuerpos, pero no tiene que ver con que si el paciente se curó o no. Es posible que el paciente ya se haya curado de la enfermedad porque el tratamiento fue pertinente, ¿sí? Entonces no vale la pena hacer seguimiento con este tipo de técnica. En el caso de los falsos negativos, en la detección del antígeno puede ocurrir en 2 momentos, o porque es muy inicial la infección o porque es muy tarde. Muchas veces hay enfermedades que son autolimitantes, es decir, que el individuo, su sistema inmunológico es muy agresivo, destruye al hospedero, o sea, se destruye a sí mismo, pero también destruye al agente infeccioso. Entonces es posible que ocurre con mucha frecuencia en distemper. No, pero mi paciente tuvo toda la sintomatología, Micho está el libro, porque mi técnica da al final negativo. Muy posiblemente porque ese paciente ese organismo ya con su sistema inmunológico destruyó el virus, y al destruir el virus, pues ya no hay virus, y el paciente estuvo enfermo. Entonces, o en el inicio de la enfermedad donde la cantidad de antígeno es muy poca. Y en el caso de detección de anticuerpos, entonces cuando es muy temprano, entonces no hay producción de anticuerpos aún. Cuando hay un paciente inmunosuprimido, hay algunos microorganismos que afectan, inclusive células que están encargadas de producción de anticuerpos. Si no hay producción de anticuerpos puede dar perfectamente negativo. Cuando el antígeno no es reconocido como extraño, no suena la arliquia se localiza luego de unas semanas de infección en el vaso. Cuando sale del vaso es un organismo, primero, que salió del vaso, segundo, normalmente sale dentro de las células, y tercero, cambia su cubierta antigénica de proteínas y es reconocido, es como una persona, un individuo diferente que salió del mismo organismo. Ya no hay anticuerpos, no produce anticuerpos. A veces los anticuerpos que se producen son contra, pues, en la misma relación de lo que hablaron con la arliquia, son producidos contra un antígeno poco conservado. Es decir, por ejemplo, una bacteria expresa una proteína, un factor de virulencia que a veces lo expresan y a veces no, ¿sí? Y entonces en ese momento no lo expresó, y entonces ese anticuerpo está reconociendo una cosa que en ese momento no se está expresando, entonces puede ser muy variable. Y hay patógenos poco antigénicos, es decir, que no producen gran cantidad de anticuerpos. Entonces es otro de los factores por los que la detección de anticuerpos puede darnos falsos negativos. Entonces vale la pena mencionar esto, tener en cuenta el por qué. Algunas personas, no, es que la técnica no funciona, la prueba, no. Hay que hacer todo un análisis completo de lo que está pasando con nuestro paciente, con nuestra infección, y de acuerdo a eso pues tomar decisiones. Y pues ahora los dejo en compañía del doctor Víctor Tibata.